Los primeros estudios, desde la primera vez que estudié fotografía, que fue, todavía estaba en la prepa el primer año, el segundo ya terminé la prepa y seguí estudiando en San Diego, del otro lado, y en el colegio comunitario. Y ya estando ahí, como que todo lo que veía, todo me interesaba, todo lo que me enseñaban de fotografía, tanto el cuarto oscuro como otros fotógrafos, como la fotografía como un medio de expresión. Siempre me pareció algo que me identifiqué mucho. Hubieron momentos donde pensé que tal vez quería estudiar etnología, ¿no? Alguna vez cuando vine a la Ciudad de México, pero luego ya se me pasaba. Y luego en otro momento pensé a lo mejor quiero estudiar psicología y luego pues también ya se me pasó. No, y de alguna manera como que siento que esas dos cosas las practico en la forma en que hago fotografía, pero de todas maneras, pues siempre ha sido la fotografía como sí, siempre ha estado como ahí lo principal. Bueno, y ya que tocaste ese punto, ¿cómo es que pones en práctica esos otros intereses? Ujú. ¿Cómo es que los llevas a la foto? Pues creo que lo que más me interesa a mí es trabajar con personas, o como que siempre las personas son digamos, el ingrediente principal de mi trabajo y, y, y como que creo que para eso necesitas y tanto estar interesada en ellos y también entender un poco sobre qué cosas les hacen vibrar, qué cosas les interesan, como un interés genuino, pues, ¿no? Y creo que algunos he hecho proyectos, pues me dedico a hacer proyectos de largo plazo y esos proyectos a veces me llevan a lugares que yo nunca, o sea, personas con las que a lo mejor yo no me relaciona, no, o sea, no es una relación que yo tendría naturalmente y esos encuentros, pues, han requerido también de un interés por, por como ver a las personas como, digamos, como una comunidad ajena a la mía, pues. No, a veces cuando yo los veo como algo mío, cuando los vemos como algo nuestro, esperamos que se comporten de ciertas formas. Y a mí lo que me interesa es observar cómo se comportan ellos entre ellos, o sea, como entender las comunidades, cómo funcionan, cómo se relaciona la gente, cómo a veces entra la fotografía en esas relaciones, ¿no? Digo, estoy pensando como San Pedro Garza García, donde estuve trabajando durante 4 años, y a mí me intrigaba muchísimo la manera en que esas como relaciones se establecían tanto entre ellos como con las revistas de sociales, como con la cámara, como había como una serie de códigos que me fascinaban, me parecían muy atractivos y muy como motivos para los que a mí me impulsaban a indagar, pues, ¿no? Entonces, y era como una wannabe socióloga, según yo, ¿no? O sea, obviamente la etnología, no sé nada de etnología en realidad, pero de alguna manera mi práctica, como yo funcionaba dentro de ese espacio, era como muy de cerca, me metía muy de cerca con la gente. Cuando estuve estudiando en Nueva York, estudié con un maestro que quiero mucho, que se llama Alan Frame, y él de alguna manera nos enseñó una forma de entender al otro que tenía que ver con entrar en su situación. O sea, como el fotógrafo, no como un observador externo, sino como un observador que está dentro de la misma situación que estamos viendo, pues, ¿no? Entonces yo practicaba esto, ¿sabes? O sea, sí lo practicaba, y esto lo he hecho en varios proyectos, pues, ¿no? Oye, y en este proyecto que tocaste de San Pedro en Monterrey, ¿cómo, cómo le hiciste o cómo le haces para estar tan cerca de las personas, para más personas poderosas, personas públicas? ¿Hasta Ujú. dónde está el qué tanto te dejan entrar, pero qué tanto tú también muestras de ellos y ellos te lo permiten? ¿Cómo funciona eso? Pues yo creo que eso depende de cada quien. También, obviamente, además de San Pedro, me haces pensar en María Elvia de Hank, que como digamos, ese fue un proyecto específicamente de una persona muy pública, ¿no? De una familia muy pública, ¿no? Y digo, tal vez en San Pedro, em, como que mi acercamiento, pues, era a través de conocí a una persona y luego ellos me presentaban a otra persona y así, era como una cadena de presentaciones, ¿no?
que yo dependía siempre de alguien que impulsara como este irme presentando, ¿no? Y tuve unos contactos muy lindos en San Pedro que me ayudaron mucho, ¿no? Vieron como personas específicas que tomaron el proyecto como parte de su proyecto propio y me presentaron a mucha gente. Y bueno, el acercarme, digamos, a diferentes niveles sociales dependía, pues, ¿no? O sea, como que realmente yo no puedo decir que yo cubrí todo lo que yo quería en un principio. Me acerqué hasta el punto donde me permitieron, ¿sabes? Y también llegó un punto donde yo ya, más bien, mis intereses como que se fueron para otro lado, ¿no? Pero con María Elvia, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo de una persona muy pública que también ella controlaba, porque esto pasa también en San Pedro. Las personas te van a dejar acercarte hasta donde ellos quieran. Yo no soy nunca de forzar ni de tratar de como manipular a la gente para lograr algo que ellos no quieran que yo vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, María Elvia estaba muy involucrada en cómo yo la representaba y me invitaba, por ejemplo, yo le decía, ¿qué más se te antoja fotografiar? Me preguntaba, ¿no? Y yo, pues a mí se me antoja fotografiar una carpa cuando la están construyendo para una fiesta. ¿No? Porque hacían unos fiestones en unas carpas que ponían en el terreno. Ah, ok, muy bien, pues te hablo para invitarte a una antes de que, ¿no? Antes de que empecemos la fiesta. Y me invitó a una cena, entonces me hablan por teléfono y me dicen, la señora Hank la invita a que venga a tomar fotos antes de la cena es a las 9 y usted puede llegar a las 8:45. Entonces yo dije, yo no creo que vaya a ver la carpa en construcción. O sea, ese tipo de cosas que eran como claro, yo me lo puedo imaginar de una manera, de que yo quiero ver la carpa, yo quiero ver a los trabajadores ahí montándola y todo, pero pues, en lo que ella me daba era a veces hasta más como no sé, como más interesante, ¿sabes? Como tratar de volver lo que ella me daba íntimo, ¿no? O sea, como buscar intimidad. Para mí, la intimidad tiene que ver con buscarla en momentos inesperados, ¿no? O sea, la gente ya está arreglada, está lista para la fiesta, ya todo está armado, pero hay momentos que no esperas, momentitos que te regala cualquier situación porque somos humanos, o sea, no todos podemos andar como robots, donde, ¿no? Listos para la foto, y esos momentos pues los valoro muchísimo, pues, ¿no? Y en este tipo de proyectos, ¿qué tanto, que son documentales, qué tanto lo construyes, qué tanto lo preparas? Digo, comentabas de donde te van dejando, pero tú también vas Ujú. empujando, vas construyendo esos momentos. Pues la verdad, no. O sea, en proyectos documentales como esos dos en particular, específicamente con María Elvia, yo dejaba que todo sucediera para la cámara. O sea, realmente era muy como, y también dependía mucho de las personas que estaban alrededor de María Elia para que me dieran oportunidades. Y por suerte tuve una aliada, una gran aliada que me ayudó mucho y cosas que a mí se me ocurrían que dice, ¿tú crees que algún día me deje retratar esto? Me dice, obvio, ¿no? Entonces ella me ayudaba, ¿no? Como que yo, así como que decía, ay, ¿no? Mis pedidos de Santo Claus, ¿qué serían? Entonces, ella me ayudaba mucho a como lograr ciertas imágenes o ciertos encuentros o ciertas situaciones, ¿no? Pero realmente, o sea, no sé, como que eventualmente yo aprendí cuando yo me imaginaba que la fotografía documental era la intimidad, ¿sabes? Como la intimidad esta de Magnum, las cosas, ¿me entiendes? Y yo trabajando en la clase media alta mexicana, pues obviamente muy pronto te das cuenta que la intimidad se ve distinto, ¿no? O sea, como que de alguna manera el como querer manipular y volverlo algo que no es. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba fotografiando a mis compañeras de la escuela de monjas, ¿no? Ya adultas, nadie se iba a desnudar enfrente de mí, ¿me entiendes? Porque eso era antinatural. Nunca o sea, no, nunca nos bañamos juntas, o sea, no era algo que sucedía. Entonces, de alguna manera, lo que ellas me daban, que era, o sea, era como, vamos a verla, vente después de la escuela para que veas a los niños haciendo la tarea, ¿no? Entonces yo llegaba pues pensando que iba a encontrarme unos niños todos ahí como despeinados, llegando a la escuela como uno llegaba en los 70s, ¿no? Y claro que no, o sea, todos estaban peinaditos, perfectos, arreglados, vestiditos igual, ¿no? Y dices, pues claro, o sea, ellas no quieren que yo vea. O sea, esto es un proyecto fotográfico que ellas no saben dónde va a acabar, pero tampoco quieren que nadie los vea como no quieren ser vistos, ¿no? Y eso para mí es como un deseo humano, ¿no? O sea, como tener muy claro cómo quieres ser recordado.
¿no? Eso es parte, digamos, de lo que a mí me enseñó a vivir, o sea, como estar en el estudio de sociales, ¿no? De alguna manera, como que todos tenemos una idea de cómo queremos ser recordados, ¿no? Oye, ¿y cómo, o sea, ahí te hablabas de haces proyectos a largo plazo? ¿En qué momento te fuiste metiendo en esto? Porque entiendo que muy rápido empezaste a generar proyectos. ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo te enganchaste con eso? Porque cuando haces fotografía hay mil maneras de hacerlo, pero empezaste como muy claro a hacer Sí, yo proyectos. creo que soy un poco, ay, no sé si soy un poquito como, no quiero decir autista, ¿no? Porque, o sea, como que tengo una como necesidad, siento que el encontrar un proyecto, una idea para desarrollar a través del tiempo. El primero que yo hice fue en el 94, más o menos. Me dieron mi primera beca, ¿no? Y ya había empezado el proyecto y luego me dieron la beca como por un año, que son las que dan para jóvenes creadores del estado de Baja California. Y a mí como que me gustaba indagar en una cosa, o sea, ese proyecto fue con ¿cuál era la mamilla? Pues la mamilla, la formato cuadrado, la C330 y, o sea, formato cuadrado, película blanco y negro. Y mi idea era hacer un proyecto sobre retratos, se llamaba Retratos desde Tijuana, ¿no? Y yo regresé de un viaje, de vivir fuera, un año o algo así, muy joven, y me di cuenta que en Europa, o sea, en Portugal, donde yo vivía, mucha gente pensaba que Tijuana era como un ranchillo ahí con prostitutas y emigrantes. Y era como que todos me preguntaban lo mismo, pero ¿cómo? ¿Tú de dónde saliste? Tú eres una persona normal, ¿no? Y yo decía, puta, qué gente tan ignorante y qué loco, ¿me entiendes? Que en Europa no saben nada. Y cuando regresé a Tijuana, decidí hacer como que ese intercambio, digamos, con el europeo, me dejó un poquito como con las ganas de hacer un proyecto donde yo expresara cómo se ve, ¿me entiendes? Tijuana a través de mis ojos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, o sea, el realmente que se vea como yo lo veo, es algo que se va construyendo en un proyecto de largo plazo. O sea, como que no era yo nunca de hacer cosas como 3 fotos y ya. Pero ese, bueno, fueron 2 años o 3 o algo así. Me costó trabajo porque también me puse como meta fotografiar a gente que no conocía. Y normalmente, pues yo fotografiaba a mis amigos, actores, mis amigas, ¿sabes? Como que era, pero cuando regresé de Portugal, como que dije, sí, voy a retratar a todos, ¿me entiendes? Entonces, le pedí a amigos que me presentaran amigas o, ¿me entiendes? Como, entonces empecé a moverme en Tijuana haciendo eso y fue la primera vez. Fue una experiencia muy hermosa. Y luego, después de eso, como que hubo un tiempo donde más bien hice un proyecto muy íntimo, como sobre mi hermana y yo, y el diario y no sé qué. Y después, como en el 2000, cuando me fui a Nueva York, fue cuando empecé este proyecto en Tijuana, pero ya de las mujeres de clase media alta, ¿no? Fue en el 2000. O sea, en el 2000 yo ya tenía 30 años y decidí que me iba a dedicar a proyectos personales, ¿no? Entonces, porque yo cuando me fui a Nueva York tenía esta idea de que iba a ser fotógrafa comercial, ¿no? Entonces llegué a Nueva York y me di cuenta que todo mundo quería ser fotógrafo comercial. Entonces, claro que desistí muy pronto y dije, no, proyectos personales es lo mío. Entonces, en el 2000 fui a Tijuana, empecé a hacer este proyecto de mujeres de clase media alta a partir como de una crisis existencial, ¿no? De mujer de 30 años. Y, y ahí como que siento que cuando se conectó una crisis existencial con una idea, fue algo que ahí es donde me entró el hook. O sea, ahí es donde me clavé con la idea de los proyectos. Porque realmente empecé a ver que en las fotografías surgían, no respuestas, pero se materializaban cosas que yo de alguna manera me preguntaba, ¿no? Y también encontré una forma de fotografiar que tenía muchas capas de complejidad, ¿no? Esa fue la primera vez en ese proyecto. Ese proyecto fue muy importante para mí, aunque nunca lo publiqué en forma de libro, porque realmente estaba por todos lados. Estaba yo intentando construir un lenguaje que tuviera que ver con la ambigüedad, que tuviera que ver con el error, que tuviera que ver con esas imágenes que quedaban fuera del álbum fotográfico oficial. Y al mismo tiempo traía muchas preguntas acerca de ser mujer a los 30 años, no tener hijos, no estar casada, todo lo que las monjas nos habían dicho que íbamos a hacer.
y al mismo tiempo estaba metiéndome en la sociedad tijuanense otra vez como fotógrafa, pero como una segunda versión de fotógrafa, o sea, no era la fotógrafa oficial nunca. Entonces mi papá, y a veces acompañaba a mi papá a tomar fotos, entonces acercarme otra vez a mi papá, como que había muchas cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo y en el proyecto se iban revelando poco a poco. Entonces ese proyecto para mí fue muy importante y a partir de ahí los proyectos de largo plazo, ese duró 4 años. Wow. Oye, y de ahí, ¿cómo decidiste, cómo fuiste decidiendo qué proyectos, cuánto tiempo duran, cuál es el momento para publicar, para sacar? O Ujú. sea, porque hablando de procesos tan largos, que en el día a día, ¿qué sucede? Sí, pues yo creo que los proyectos para mí son una especie como una relación que tienes durante X cantidad de tiempo. Yo de joven era muy enamoradiza, ¿sabes? Me enamoraba mucho y siento que ahora los proyectos son un poco eso, aunque me duran mucho. Los novios no me duraban tanto. O sea, esto de 4 años, ¿me entiendes? Es como una relación de largo plazo y yo me enamoro del sujeto. O sea, realmente pienso, leo acerca de él, pienso en él, me imagino. O sea, sigo buscando formas de caminos para encontrarme con esa idea, con ese sujeto. A veces todos han sido distintos, todos los proyectos empiezan de una forma distinta y creo que se van desarrollando de una forma diferente. Las novias fue por una crisis, ¿no? Pero cuando terminé en las novias, me invitaron a hacer un proyecto de Fundación Televisa sobre como era un proyecto de artista, más bien era una comisión, pero la hice mía totalmente y esa duró menos tiempo, esa duró ni siquiera un año. No, pero ahí el acercamiento fue a través de Fundación Televisa, como entrar en la filmación de la telenovela Rebelde y fotografiar al grupo, digamos, en la gira en Estados Unidos. Y ese proyecto para mí fue, inclusive, aunque no era uno que yo sola busqué, yo sola provoqué, tenía muchas cosas que decir porque mi hermana gemela ya como que en el 2003 había salido, digamos, al mundo como artista pop y ya mi vida como gemela mi vida íntima había sido un poquito como tambaleada por la mirada pública, ¿no? Entonces, cuando entré a ver, digamos, esta telenovela, pues fue muy interesante como acercarme y tratar de construir tanto la imagen esta que hace Televisa de sus actores, como también yo traía mi propia carga, pues mis propias preguntas acerca de todo lo que sucede ¿me entiendes? Con una situación donde es muy distinto, obviamente no comparo el mundo de mi hermana con el mundo de Rebelde en lo absoluto, pero había algo que yo andaba cargando que me logré como poner ahí, ¿no? Y eso para mí es importante porque un conflicto, una cosita hace que un proyecto se vuelva más interesante, la verdad, ¿no? Y luego siento que ya después entré a la maestría y en la maestría tomé como proyecto de tesis el proyecto de María Elvira Hank. Y ahí como que empecé y al relacionarte con personas, pues con personas interesantes, complejas, también a veces los ritmos dependen de ellos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera con María Elvia hubo un momento donde ella ya no me dejó de contestar y se tomó una pausa y para mí fue un drama porque yo decía, ya no va a ya no voy a poder tomar más fotos, ¿qué pasó? ¿No? Pero, pero por suerte regresó, ¿no? Varios meses después y seguimos tomando fotos y el proyecto duró 4 años y el libro lo publicamos en 2010. O sea, yo empecé la maestría en 2006 y en el 2010 publicamos el libro. Siento que hay un momento donde tú mm, ya no tienes tanto interés. O sea, ya con el proyecto de María Elvia era como, digo, o sea, me seguía intrigando y me seguía pareciendo fascinante, pero ya yo me mudé a la Ciudad de México, ya era como, estábamos lejos, iba a las fiestas y el tequila ya no me emborrachaba. O sea, empiezas a darte cuenta que ya ves distinto, que ya o sea, como que yo pongo un velo de ilusión enfrente de un sujeto durante mucho tiempo y ese es el amor que te digo. Y después llega un momento en el que como que el velo se cae y dices, bueno, ya terminé. Y bueno, después de hacer María Elvia hice otro proyecto de retrato en la Ciudad de México que era muy específico y ese duró menos, fueron 3 años nada más.
tuve una beca del Sistema Nacional para hacerlo. Y ahí como que era hacer un proyecto de retrato. Yo no sabía, o sea, cuando empieza un proyecto tú tienes una idea de lo que va a hacer y termina siendo otra cosa al final. Y eso es lo que a mí me interesa que pasa, ¿no? Que en el proceso, o sea, como que el proceso para mí es como de las cosas más importantes que hay, ¿no? Tanto le dedico mucha, para mí es una búsqueda. Todos los proyectos son una búsqueda, ¿no? Que realmente no sé qué exactamente ando buscando. A veces sí, empieza con una semillita, una pregunta. Ese de gestos tenía que ver con también entre como cambiar de canal del que venía, de trabajar con María Elvia y decir, ahora necesito a gente anónima, ¿me entiendes? Puse anuncios en el periódico para buscar a gente que me dejara retratarlos, ¿me entiendes? Obviamente muy buena idea tuvo la señorita operadora del Universal y me dijo, ponlo donde la gente necesita trabajo, ¿no? La gente que anda buscando trabajo porque ellos tienen tiempo. Y yo, qué buena idea, señorita. Y sí, en efecto, tuve gente que me contestó mi anuncio y retraté, nos encontrábamos en un punto, un espacio público y también al mismo tiempo busqué a amigos, ¿no? Que me interesaba fotografiar y usé mucho las redes en ese momento, mucho Facebook, ponía, ¿no? Buscaba gente en Facebook, les escribía o también, y otra cosa que empecé a hacer ahí es buscar a fotógrafos, ¿no? Durante el proceso del proyecto me di cuenta muy pronto que tenía que aparecer una cámara, o sea, como que yo pienso el retrato también viendo a los otros tomar fotos, ¿no? Entonces, como que esa combinación de cosas se van develando, creo, a través del tiempo, ¿no? Y ya llega un momento en el que me empiezan a interesar otros sujetos, ¿no? O sea, pasa que ya terminas, digamos, como que como el proceso y empiezas a ver que ya tienes muchísimas fotos, ya tienes como un material que es interesante, que es suficiente. Entonces, normalmente me pasa que acabo un proyecto y empiezo otro. Y cuando empiezo el otro, ya después pienso en el libro del anterior, ¿sabes? O sea, como que hay una cosa del tiempo ahí que como que ya se me está revelando otro proyecto, es como de ya quiero, ¿me entiendes? O sea, dedicarle mi tiempo a este, pero al mismo tiempo el libro está ahí esperando, así de que tengo que acabar el libro, ¿no? Del proyecto anterior. Ahorita estoy acabando el libro del proyecto que terminé el año pasado, que se llama Gestos de Supervivencia, y ese fue un proyecto que hice en el Mar de Cortés. Y claro, cada proyecto tiene un interés de probar algo que nunca he probado, ¿no? En este tenía que ver con el paisaje, no nunca me había enfocado en la idea del paisaje y aquí me enfoqué en eso, me acerqué al pueblo de Santa Rosalía, Baja California, a través de la historia familiar, que mi abuelo materno se quedó huérfano en Santa Rosalía, un pueblo minero ahí, y entonces como que esa imagen la tenía ahí como pendiente, ¿no? O sea, hay proyectos pendientes que traes ahí en el archivo como, ¿no? Y ahora estoy trabajando en el libro, ya acabé el texto, ahorita estoy tallereando el texto para terminar de cerrarlo, y ya empezamos a trabajar en el diseño con la misma directora de arte que he trabajado en mis dos libros anteriores. Y pues sí, o sea, el proceso como que todo es lento, porque el libro también es lento, ¿no? O sea, como que ese también es otro proceso que no nomás depende de ti, y también a veces sí, ¿no? Porque tú traes un material, es como, ay, esto, ¿y qué te parece esto? Y puta, ok, voy a buscar más, y entonces regreso, ¿no? O sea, es ir y venir, ir y venir. Pero sí, estos ritmos para mí, como que el ritmo lento a mí me ayuda a procesar las cosas, o sea, me sirve como la lentitud, el tiempo. Yo creo que hay gente que a lo mejor piensa que un año es un súper largo plazo, ¿no? Y es normal, o sea, me parece, yo respeto todos los procesos mientras haya proceso, ¿sabes? Porque el proceso es lo que realmente nos enseña, siento, ¿me entiendes? Como algo, ¿no? Nos revela algo. No eras la fotógrafa obvia para hacer algo tan Ajá. Televisa, pero ahora que pasaron, no sé, 15, 20 años, me parece que es súper cool. O sea, lo que vi de ese proyecto me parece Ujú. que sí, no había otra persona que lo hiciera. Estaba muy cool y Sí, Mauricio Mayé fue el que me lo pidió. Sí, a mí también me parece que es un tipo súper interesante, o sea, para mí también fue como que vio más allá, porque él había visto el proyecto de las novias. Y en las novias yo ya estaba tratando como de romper esta superficie de la perfección, como de encontrar los momentos vulnerables,
¿no? Y yo creo que él fue el que dijo 1 más 1, 2, ¿no? O sea, este puede ser como que, y sí, en efecto. Y el libro lo publicamos tiempo después porque a los jefes de Televisa no les gustó el proyecto. O sea, obviamente no pensaron que era arte, el libro no se publicó, no se exhibió, fue así como de, ¿qué es esto, no? Digo, por suerte Mauricio fue el más como leal de decir, ya está, o sea, me pagaron lo que habían quedado de pagar, o sea, me compraron un grupo de fotos de mi serie anterior y los negativos del proyecto pues eran míos, ¿no? Entonces, cuando tuvimos la exhibición en el Carrillo Gil, una revisión de mi trabajo, ahí dije, pues es el momento. Entonces me metí a Kickstarter y hice una campaña, una locura, ya sabes, conseguir $25,000 para, ¿no? Para publicar el libro. Pero muy bien salió. Ah, padrísimo. Creo que también tomó ese tiempo, ¿no? Ese proyecto y al final tomó más Sí, del año, ¿no? Para sí, claro. cobrar realmente fuerza. Sí, sí, ahorita está como, es muy curioso porque ahora hay gente de la generación que lo ve, o sea, fans se vuelven locos por el libro, ¿no? Pero aparte, artistas, amigos, curadores, que son fans de la serie, de mi libro, porque ven este otro lado de la telenovela que a lo mejor veían o a lo mejor sus amigos veían, pues, ¿no? Y también los fans tienen esta otra versión que no, que ellos, que les revela otro mundo, pues, ¿no? Ellos nomás veían siempre esta cosa controlada, pues, ¿no? Entonces, ver a sus actores y a estas cosas, porque además es interesante, en este proyecto en particular, que era un fenómeno pop, que además tenía un grupo que viajaba en el mundo, entonces todos los elementos, digamos, que hacen esta cosa, como que es muy loco que, pues claro, la forma en que yo lo vi, pues además, pues había mucho para deconstruir, pues, ¿no? Que está padre, está muy lindo. Oye, ¿y al cast le gustó? O sea, Pues fíjate que sí, o sea, es que 6 años después, antes de publicarlo, fui a ver a los principales. O sea, fui a ver a Poncho, a Anaí, a Maite, o sea, cada uno nos quedamos de ver y, o sea, como les enseñé el domi y bueno, se morían de la risa, decían, no lo puedo creer. O sea, ellos no habían visto ni una sola foto cuando yo les enseñé el domi. Y la publiqué tal cual como se los enseñé, o sea, no hice ningún cambio. Y fue muy lindo, la verdad. Sí, Anaí me pidió una foto que es muy especial para ella. Es una de ella en la alberca que tiene en su casa o en su oficina, no me acuerdo dónde la puso. Y también Pedro Damián tiene una copia de esa foto y es una foto muy querida por ellos. Está padre. ay, qué cool. Y tengo otra pregunta y es más una curiosidad. Creo que tengo varios amigos, colegas que han tomado talleres o cursos contigo y el comentario repetido ha sido que los invitas mucho a ver esas tomas que desechas, la que no es bella, la que no está bonita, que eso haces mucho en tus clases, pero cuando veo mucho tu trabajo me parece que es súper bonito. Entonces, ¿cómo? O sea, Qué tramposa, ¿verdad? entonces, Sí. pero, o sea, que es como, siento que es como innegable que al final tienes una estética particular que demuestras. Ujú. Pues es que sí vengo, o sea, yo sí soy muy fan de la belleza, ¿sabes? O sea, no es de que yo no, al decir vamos a buscar lo inesperado, significa vamos a buscar lo feo, porque yo creo que en lo inesperado hay mucha belleza. Entonces, o sea, como que yo lo que propongo, que no es así como, o sea, yo vengo de esta idea que existe un mundo muy vivo entre el acierto y el error, ¿no? O sea, como que este espacio donde no sabemos qué va a pasar es el que a mí me gusta, ¿no? Entonces, porque el error, pues, tampoco, no me interesa. No me interesa que la gente salga mal, que salga con los ojos cerrados, que, ¿no? Me interesa como un espacio de posibilidad y creo que hay que trabajar ahí, ¿no? Y a veces como que o sea, lo que yo trato de compartir a mis alumnos es eso, que realmente le demos oportunidad a lo posible, a lo que no nos podemos imaginar, ¿no? Porque a veces el hacer fotografía pensamos que es algo que queremos que exalte o queremos que comunique algo muy específico, queremos que sea como algo que vaya más allá de lo que es, ¿no? O sea, como que lo haga más bello por ser más grande, ¿no? Y la belleza yo creo que se encuentra en otros momentos, en otro tipo de momentos, en movimiento,
en posibilidad, en error, pero, ¿sabes? Como, o sea, como que siento que hay que darle oportunidad a mirar desde otro lado. Es básicamente lo que creo. ¿Qué es la creatividad para ti? Pues la creatividad es un regalo, la verdad. O sea, es una cosa que está muy viva y que me he dado cuenta últimamente que en movimiento o sea, lo encuentro mucho en el movimiento, ¿no? A mí, es como que siempre hay que buscar, yo lo que sigo buscando es las cosas que me detonen la creatividad, ¿no? Porque siento que la creatividad es una especie de conexión con el más allá, ¿no? Que te conectas como con el motherboard o sea, como que estás en flow, ¿no? Entonces, no sé, cuando estás en un momento creativo, a mí cosas que me emocionan es que nada es lineal, ¿no? O sea, cuando estás metido, o sea, cuando yo me meto en un espacio de creatividad que estoy escribiendo, normalmente me da mucho cuando estoy escribiendo, leyendo o caminando, o, ¿no? Entonces, cuando estoy en un espacio creativo, nada es lineal y es como que estoy en, este libro, y entonces voy por ese libro, lo abro y justo se abre en la página que tengo que verlo, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que pasen es magia, ¿no? Entonces, bueno, podría decir que la creatividad es magia, ¿no? O sea, como que de alguna manera es una especie de conexión con otra cosa que está viva y que está alrededor de nosotros siempre, pero a veces no estamos en la sintonía para estar conectados ahí, ¿no? No sé, algo así. Tal cual. No, suena muy poético. ¿Sí? Demasiado. Sí, sí. ¿Cómo le haces ahora que, o cómo es tu proceso para crear? Tienes hijos adolescentes, pero te veo además como muy presente en las redes, con muchas cosas. O sea, ¿cómo funcionas hoy Híjoles. en tu trabajo, en tus procesos? Pues ahora, como desde septiembre tengo un estudio por primera vez en mi vida. O sea, siempre trabajé en mi casa hasta ahorita. Entonces sí empezó una nueva etapa para mí donde estoy justo como abriendo otros caminos que estaban ahí posibles, pero que no había explorado, como las redes, por ejemplo. Em, este, ahora sí que estoy como haciendo esta cosa de llegar al estudio, ¿sabes? O sea, en la mañana lo primero que hago es, digo, hago ejercicio y esas cosas y me voy al estudio. No, aunque no sepa qué chingados voy a hacer, no, pero es llegar al estudio y es como que llegar a este espacio porque me pone en una sintonía, ¿no? O sea, como que cualquier proceso que estoy viviendo, ahí como que lo puedo vivir full, ¿no? O sea, como que si estoy bien o si estoy mal o si estoy como creativa o si estoy ahí, está, ¿no? Ahí sucede. Entonces, me ha dado la oportunidad de conectar con más gente, el tener ese espacio, tanto a coleccionistas o curadores o galeristas que vienen al estudio a hacer visitas. Eso es otra nueva etapa para mí, así literal que empezó apenas, ¿no? Bueno, empezó yo creo que en noviembre, porque en octubre me fui todo el mes a una residencia en Casa Wabi. Pero sí es verdad que esta etapa de mis hijos está obviamente también dándome otras oportunidades. La verdad es que yo me dediqué mucho a mis hijos y a hacer mis proyectos. No había pensado en la carrera, no había pensado quién va a vender mi obra, cómo voy a venderla, en qué voy a producir. No, o sea, estaba pensando, la beca me da para vivir y para pagar el proyecto. Y ya. O sea, como que estaba muy concentrada en realizar los proyectos y en estar con mis hijos, ¿no? Entonces, ahora que están más grandes, como que cambian, hay un shift de perspectiva donde dices, ok, ahora la carrera, ahora sí es como, tiene que tomar un espacio mucho más grande en mi vida. Entonces es justo lo que está sucediendo, pues. Ese es el cambio que se está viendo. Tal cual, creo que, o sea, lo vas diciendo y me lo fui imaginando, claro, los tipos de posteos y es que yo, Sí, y lo que dijiste de la oficina, bueno, lo estamos viviendo, nosotros llevamos 3 semanas aquí y es qué como, padre, te cambia la vida. O sea, hoy yo estaba como, ¿dónde trapeamos? O sea, algo hay que hacer, ¿no? Pero además siempre hay algo que hacer, ¿no? O sea, siempre hay algo que hacer, sí, sí. Sí, y ahorita estoy pensando en un proyecto nuevo, en realidad. O sea, traigo como digo, hace mucho tiempo que estoy muy enamorada del teatro, como estudié teatro inclusive un año, em, pero, pero estoy como pensando cómo unir
con el proyecto anterior, el de Gestos de Supervivencia, me regresó el dibujo a mi vida. Antes de tomar fotos yo dibujaba, entonces ahora como que apareció, empecé a dibujar y de repente el dibujo está como, ya lo estoy exponiendo y está formando parte de los proyectos como los expongo, etcétera. Entonces, ahora el proyecto nuevo que estoy haciendo me interesa como incluir el dibujo como parte de una práctica que está incluida en el diálogo, ¿no? No sé qué es. Todavía no sé qué es, ¿sabes? Está como en semilla total, pero ayer me fui a tomar unas fotos en la Casa del Teatro, que es un espacio muy divino, ahí es donde estudié, ¿no? Y como explorar unas ideas que traía de otras fotos que tomé que dije, y esto, y entonces cada foto, cada nueva, y ahí la tengo y está el pendiente, y entonces es como ayer había quedado llegar a las 3 y claro, empieza a llover, ¿no? Y el pensamiento primero fue así de, ¡qué hueva! ¿Sabes? Como ir a la lluvia. Y dije, no, o sea, bye, claro que voy. O sea, obvio que fui porque además me interesaba fotografiar en la penumbra, ¿sabes? Como fotografiar la sombra, fotografiar como la oscuridad. Entonces dije, es perfecto, o sea, pero como que sí tuve que como, ¿sabes? Como hay momentos en que tienes que como empujarte así, decir, ay, no, está lloviendo. Pero pues en la Ciudad de México en verano, pues siempre llueve, así es que, bueno, es parte de... Bueno, ahorita dijiste que pintas y mencionaste etnología, No, bueno, dibuja, no, que es sociología, etnología. ¿Qué hubiera sido si no fueras artista, fotógrafa? ¿Cuál hubiera sido otro camino? ay, no sé, la verdad. A mí lo que me gusta de lo que hago es que yo lo invento. O sea, me estoy inventando una carrera, me estoy inventando como las actividades, todas las actividades que hago me interesan, todas las personas a las que me acerco me interesan, tengo algo que aprender de ellos. Yo creo que mucha gente te podría decir eso de su trabajo, pero realmente no sé cuál sería como mi respuesta. O sea, porque fíjate que me encantan los artistas, o sea, veo artistas que admiro muchísimo, como William Kentridge o Tacita Dean o Rineke Dijkstra, o no sé, hay muchos fotógrafos, artistas que admiro, ¿me entiendes? Y me gusta que tienen una práctica de estudio y que tienen ¿no? Los dibujos y las pinturas. Y digo, wow, qué emoción. Pero a mí me pasa que necesito a la gente. Yo también necesito como esos momentos de encuentro con los otros, con el otro, no que con leotre, como le dicen ahora, pero, o sea, esos encuentros para mí son importantes. Si no me siento de alguna manera medio aislada. Entonces, como que también me gusta tener proyectos comerciales de repente donde voy a hacer un retrato de Ceci Suárez, porque es una tipaza y porque es muy divertido trabajar en moda, ¿no? O sea, pero esos son para mí como acercamientos así de, ay, qué padre, ya lo hice, ya, ¿me entiendes? O sea, como que hago pocos de ese tipo de retratos, pero obviamente cuando me ofrecen trabajar con gente que quiero o que admiro, lo que sea, también me gusta hacerlo, pues, ¿no? O sea, no me limito nada más a estar yo sola, aislada, en mis ideas, en mis rollos, me gusta también, obviamente, conectar, ¿no? En otros lugares, ¿no? No sé cuál sería mi otra carrera. Ahorita que dijiste esos retratos de Ceci Suárez, los últimos que has hecho para 192 me parece que son súper bonitos, súper finos. Sí, gracias. ¿Cómo le haces para no hacer más de eso que eres muy buena? O sea, no te llaman y, no, gracias, o sea, tienes que dejar un poco eso a un lado para seguir tú. No, no creas, yo vengo de estudios sociales, yo nunca digo que no a nada, o sea, no creas que me están hablando así de que como locos, de que, no, de que son demasiados, no, para nada, o sea, los que me llaman son suficientes. He tenido que decir que no cuando tienen un presupuesto demasiado chiquito, o sea, como que también cuando es un proyecto comercial, después de tantos años de tomar fotos, como que es muy difícil, y esto seguramente también te pasa, es como que hiciste tantas cosas gratis en tu vida, ¿me entiendes? Que todavía estoy dispuesta a hacerlo por la gente que quiero, por proyectos que me interesan, y cuando estoy haciendo fotos, por ejemplo, ahorita que hago cosas de teatro y me acerco a alguien a tomarle fotos, o no sé, trabajé 4 años con solo actrices, ¿no? El proyecto anterior, el de Lápiz, cuando les hago fotos a ellas o hago estas fotos, yo no siento que es un trabajo para el que me tienen que pagar, porque estamos haciendo una colaboración y si a ella le sirven las fotos que yo estoy haciendo, mejor.
No, porque de todas maneras me voy a tardar tanto en procesar mi rollo que, o sea, mi rollo, no digo el rollo de la cámara, pero, ¿sabes? De aquí a que tenga el libro listo, ellas ya publicaron sus fotos en redes, ya todo el mundo, wow, no sé qué, pero ya pasaron 3 años, ¿no? Y ya publico yo mi libro, entonces no tengo nunca ningún problema que la gente use las fotos que quieran, ¿no? Y eso me encanta, pero para mí eso no es trabajo, ¿no? Pero si alguien me habla, es, pues un retrato para una revista, tenemos así como un presupuestito y dices, puta, este, esta vez creo que no, ¿no? O sea, hay que encontrar la manera, yo creo, de seguir colaborando con los medios que se me hacen padres y me gusta también, como te digo, me hablaron para retratar a 2 personas que quiero y admiro, pero era tan, como que era tan imposible el tiempo y lo poquito, o sea, se volvió muy poco atractivo, pero creo que habrá la manera de, ¿me entiendes?, de encontrar como otro tipo de colaboración, no sé, es como, es raro. Es raro, pero no, no creas que me están aventando, no se me están aventando tampoco, ¿eh? ¿Y qué sigue para ti? ¿Cuáles son los planes, no sé, de este año a los siguientes años? ¿Estás Pues en proyecto? Pero pues de este año mi proyecto que estoy ahorita arrancando, el de teatro, es como de teatro, pero le acabo de meter otra capa. Siempre me gusta que sean complejos, entonces ahorita creo que ya encontré, pero ni te lo voy a contar porque te lo juro que es un bebé, o sea, literal. Pero sí como que siempre hay un momento, creo, en cada proyecto donde de repente dices, ahí está, ¿no? Y este sí, ya medio que lo encontré, pero todavía no sé. O sea, estoy ahí apenas como probando y ahorita que estaban hablando de cámaras de película y rollos y eso, pues tomé varios rollos de una idea y pues a ver, o sea, voy a revelar 2 para ver cómo salen y si no, pues probar, ¿no? Porque esto o sea, trabajar en la oscuridad pues es distinto, no sé, es como, a ver. ¿qué le dirías a un joven creador, fotógrafo, artista que está empezando? ¿Cuál sería tu consejo? Em, pues yo creo que lo más importante es tomar muchas fotos, ¿no? O sea, que realmente como buscar nuestra forma de expresar, como nuestro lenguaje. Creo que todos somos únicos, ¿no? Y tener autenticidad en nuestros sentir, en nuestra expresión, en cómo nos sentimos acerca de las fotos que estamos viendo nuestras. Es una confianza que uno va adquiriendo con el tiempo, entonces es nomás como cuestión de ser muy necio. O sea, yo les recomiendo ser necios.